Entonces, primera parte, ¿por qué la reforma procesal penal en nuestro país o en cualquier otro país? La obligación de la reforma procesal penal obedece generalmente a la frustración que tienen las sociedades sobre la ineficacia o insuficiente regulación normativa y sobre todo insuficiente éxito en la aplicación de los propósitos del proceso penal. No se logra cumplir adecuadamente los objetivos del proceso penal y no se ofrecen resultados satisfactorios. Entonces, surge una herramienta destinada a tratar de optimizar el control del delito, garantizar una administración de justicia más eficiente, garantista, equitativa, acorde con los principios del proceso, pero también con la aspiración de los ciudadanos, que sea un tipo de investigación y juzgamiento que realice un adecuado control de los delitos y que proporcione en forma indirecta paz y tranquilidad social en los términos que está formulado en el artículo 44 de la Constitución de nuestro país. ¿Qué dice el artículo 44 de nuestra Constitución? Que es un deber fundamental del Estado tutelar los derechos fundamentales, pero también proporcionar paz y tranquilidad a la sociedad. Entonces, frente a esta insuficiencia de resultados, frente a la frustración de las aspiraciones de la ciudadanía, es que se trabajan en las reformas procesales, que en algunos casos implica una reconfiguración estructural de todo el sistema procesal y en algunos otros casos en modificaciones sustanciales a normas específicas. Una de las experiencias que tenemos en los procesos de reforma es que en nuestro país generalmente existe la mala costumbre de reaccionar ante la mala aplicación de las normas por insuficiencia, errores o, digamos, disfunciones de los operadores. Cuando una institución procesal penal o un acto procesal o un proceso, digamos, no cumple los objetivos de la institución procesal o del proceso, tratamos de resolverlo a través de la modificación normativa, cuando en realidad la causa del error es, digamos, una mala actuación del operador, llámese juez, fiscal, abogado defensor o abogado privado. Entonces, ese es uno de los lastres que tenemos, tratar de resolver normativamente la mala aplicación de la norma. Entonces, si nosotros, digamos, hacemos un recorrido por los diferentes códigos que ha tenido nuestro país, siempre vamos a encontrar que una de las características fundamentales es la frustración ciudadana de no tener un proceso adecuado. Eso es lo que ha pasado en el Código de Santa Cruz de 1836, en el Código de Enjuiciamiento en materia penal de 1863, el Código de Procedimientos en materia criminal de 1920, el Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente desde el 40, el Código Procesal Penal de 1991, que entró en vigencia solamente en 20 artículos, y el actual Código Procesal Penal de 2004. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos principales, por ejemplo, de la reforma de estos últimos códigos, la de 1991 y del 2004? ¿Por qué es que en la década del 80, especialmente a fines del 80 y luego del 90 y 2000, hubo necesidad de hacer un nuevo código? Podemos decir, por ejemplo,
naturalmente lo que andamos diciendo, ¿no? En primer lugar, la ineficacia del proceso. En segundo lugar, que este código del año 39 había sido anterior en términos cronológicos a la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Entonces era un código anterior a la Constitución. Y ustedes saben que la base del proceso penal es la Constitución, porque en la Constitución están las primeras normas sobre las cuales tiene que discurrir la elaboración del Código Procesal Penal. Y en consecuencia, no solamente que el proceso penal antes de la reforma del 91 y 2004 era insuficiente, sino que ya no armonizaba con la Constitución del 79 y del 93 en cuanto a estos cuerpos constitucionales regulaban de una manera un tanto diferente la labor de la policía, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional. Entonces había una necesidad de adecuación. Muy bien. ¿Cuál es la secuencia de la reforma procesal, digamos, cuando se empieza a elaborar un nuevo código procesal penal? Lo primero que debe decidirse cuando se formula un código procesal penal, cuando se diseña un código procesal, es decidir, ¿no?, determinar el sistema y el modelo que orientarán la estructura y funcionamiento del código, ¿no? Y entonces, por haber participado además en las comisiones, ya sea como comisionado o como personal técnico de apoyo, puedo decir que tanto en la elaboración del Código Procesal de 1991, que entró en vigencia en 20 artículos, cuanto en la elaboración del Código Procesal Penal de 2004, se tuvieron en cuenta solamente los modelos clásicos, el modelo acusatorio, el modelo inquisitivo y el modelo mixto. Sin embargo, a esa fecha, ¿no?, a finales del 80, durante el 90 y 2004 y 2000, ya habían varios profesores a nivel internacional que habían trabajado sobre los modelos procesales. Por ejemplo, el profesor Mirjan Damaska, profesor de la Universidad de Yale, desde 1986 ya había escrito su libro sobre las fases de la justicia y las caras de la justicia, ¿no? En inglés, efectivamente, ese código se llamaba The Phases of Justice and State Authority, a Comparative Approach to the Legal Process, traducido, la cara de la justicia y el poder del Estado, ¿no? Análisis comparado. Y entonces, el profesor Mirjan Damaska exponía que estos modelos clásicos, acusatorio, inquisitivo y mixto, realmente ya esta clasificación estaba superada, porque habían nuevas tipologías que evidenciaban las limitaciones metodológicas de los modelos clásicos. Y su empleo tenía una utilidad histórica y metodológica, pero que habían otras corrientes que había que tener en cuenta y que en la elaboración de nuestros códigos no los tuvimos en cuenta. Entonces, ustedes que, según tengo entendido, en su mayor parte son estudiantes, deben tener presente que, digamos, la tarea normativa, la tarea formulativa del futuro les va a corresponder a ustedes, y estas experiencias deben serles útiles. La falta de conocimiento, la falta de desarrollo de la ciencia y del derecho comparado fue lamentablemente, digamos, un vacío que atentó contra una formulación más precisa y técnica. No teníamos conocimiento profundo ni acceso a bibliografía destacada, como por ejemplo el libro que estamos haciendo mención del profesor Mirjan Damaska, y otros trabajos como por ejemplo de la profesora Armenta Deu,
y Gastón Inchauste, ¿no? Y en caso, por ejemplo, de haber tenido conocimiento del libro del profesor Millán Damasca, en la época en que se redactaron esos códigos, tampoco no lo hubiéramos podido analizar porque tal como lo hizo presente el dictor Guillermo Olivera Díaz en un evento en el Cusco, ninguno de los miembros de la comisión o sus asesores hablábamos inglés, ¿no? Entonces, ojo con ustedes que van a ser los futuros legisladores. Lo menos que tienen que saber para diseñar códigos en el futuro es hablar, digamos, correctamente, técnicamente, el lenguaje en que están discutidos y formulados los códigos. Es decir, inglés, francés, tal vez alemán, eh, y tal vez en el futuro chino, ¿no? Entonces también esa es una experiencia que les transmito, la importancia de leer los textos en los idiomas originales, ¿no? Entonces, eh, esas experiencias son las que debemos tener en cuenta y yo les transmito a ustedes que son estudiantes y jóvenes y que tienen muchas más posibilidades de los que trabajaron o trabajamos directa o indirectamente en la reforma procesal penal. La realidad epistemológica del conocimiento en esta época es mucho más fácil. Nosotros no teníamos una bibliografía, no hablábamos varios idiomas, y eso ustedes lo tienen ahora en unos segundos, ¿no? Con un clic, entonces ya tienen toda la bibliografía del mundo, y esa es una gran ventaja. Pero efectivamente tienen que darle una mirada a esas fuentes de conocimiento. Además, digamos, un código se elabora, se formula en un contexto histórico, sociológico, cultural y concretamente en una realidad criminológica, ¿no? Y entonces, eh, la realidad criminológica actualmente es totalmente diferente, digamos, a la época en que se redactaron nuestros códigos, de la década del 80, a finales y inicios del 90. La criminalidad contemporánea actual es altamente violenta, tecnificada, transnacional, ¿no? Y han habido fenómenos históricos, trascendentales, que han cambiado la forma en que las sociedades han decidido enfrentarse al delito. Por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Se considera como un punto de quiebre en el desarrollo del proceso a lo largo del mundo. Esta tragedia puso en evidencia la vulnerabilidad de la sociedad. ¿Y qué sociedad? Una de las sociedades más desarrolladas, más opulentas, como la sociedad americana, que se vio, digamos, expuesta como un país que tenía una alta vulnerabilidad cuando se trataba de fenómenos terroristas violentos, ¿no? Entonces, como consecuencia de este evento histórico, se desarrolló el principio de prevención, ¿no? Y se caracterizó que en nombre, digamos, del futuro de la sociedad, de la tranquilidad social, se tenían que generar instrumentos de neutralización preventiva, ¿no? No tenemos que esperar que nos pase nuevamente, sino tenemos que prevenir. Y el tipo de legislación penal, procesal penal, criminológica, tenía que variar, ¿no? Entonces, efectivamente, eso ha sido así, y este tipo de expresiones de organizaciones criminales transnacionales también se manifiesta en la región, sí, y se manifiesta en nuestro país, ¿no? El fenómeno, por ejemplo, del plan de Aragua, los choneros, ¿no? De manera que también en nuestro país estos fenómenos de la criminalidad
regional originada en Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Y que efectivamente tiene una alta significación en los delitos de extorsión, secuestro, trata de personas, trata de inmigrantes. Efectivamente tiene una realidad delictiva que nos obliga a legislar en armonía con la dimensión y la violencia del fenómeno criminal, ¿no? Entonces, eh, lo cual quiere decir, amigos jóvenes, que para legislar, para hacer un diseño de procesal penal, no es suficiente conocer la parte teórica, ¿no?, de los principios y las instituciones penales y procesales penales. No podemos trabajar si no conocemos la realidad de nuestro país. Por tanto, otra herencia a ustedes, dicha con el mayor aprecio, es que tienen que conocer la historia, tienen que conocer la cultura, tienen que conocer la economía, la situación de la criminalidad, porque si no conocen el contexto, no han de ser buenos diseñadores de una nueva norma, de un nuevo código para nuestro país. Además, existen otros fenómenos, otras características, ¿no? Por ejemplo, el lawfare, la instrumentalización de la justicia como un componente de los conflictos de poder, ¿no? Y efectivamente, eh, esto se ha llamado también la politización de la justicia o la judicialización de la política. Consiste en perseguir penalmente, digamos, sin justificación jurídica, lógica y razonable. Entonces, la utilización del proceso penal como una herramienta de discrepancias por el poder. Y eso, evidentemente, muchas veces el lawfare o la politización de la justicia no busca tanto la verdad, no busca tanto sancionar, sino desacreditar, reestructurar, afectar instituciones y, digamos, agredir a los adversarios, por no decir enemigos, ¿no? Entonces, esta lucha del poder se traslada al sistema judicial y efectivamente podemos nosotros tener muchísimos ejemplos en nuestro país, ¿no? Como por ejemplo lo que se viene discutiendo a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha expuesto, ¿no? Como han dicho ustedes, como han visto ustedes, voy a leer esta parte para ajustarme al texto de lo que ha dicho el tribunal en uno de sus constitucionales, en uno de sus considerandos. Comillas, la excesiva criminalización de las conductas genera el riesgo de atribuir a la jurisdicción penal el control político de la sociedad, abriendo la puerta al uso arbitrario del derecho penal y procesal penal con fines subalternos de confrontación política partidarista y configurar el denominado lawfare, ¿no? A hoja 62. Entonces, si nuestros procesos se están caracterizando por la politización de la justicia, los penalistas, sean estudiantes o profesores, pueden seguir, digamos, conociendo solamente el articulado, la exégesis o el comentario dogmático del articulado. No, tenemos una sociedad, una justicia altamente politizada por lawfare y tenemos que conocer. Y además tenemos que tener un deber moral de neutralidad, no confundir componentes ideológicos que podemos tener con el desarrollo de los conocimientos científicos, porque aquello de desnaturalizar los conceptos fundamentales del derecho, de la cultura por fines políticos, eso es lo que no nos debe caracterizar a los que realmente tenemos el deber moral de ser honestos en el conocimiento y en su divulgación. Entonces, el proceso penal
ha dejado de ser ya apolítico, autónomo, etcétera, y sí está siendo perturbado por la invasión de nuevas formas de criminalidad, nuevas formas de manejar el proceso, ¿no? Eh, y ante dichas circunstancias, evidentemente, el Estado también recurre a la implementación de nuevos tipos de delitos, métodos de investigación y procesamiento de mayor flexibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos dicho, eh, el atentado de las Torres Gemelas generó la ley patriota en Estados Unidos, en el cual realmente se limitaron muchísimo más los derechos de la persona y se flexibilizó el sistema para prevenir nuevos eventos, ¿no? Justamente el profesor de la Universidad de Barcelona, Nieva Fenol, dice que afrontar este tipo de estructuras criminales altamente violentas con un sistema penal y procesal elaborado para tiempos de paz resulta muy difícil, ¿no? Porque se necesita una respuesta político-criminal diferente por parte del Estado, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la aparición del crimen organizado y el terrorismo internacional, que ha generado un gran temor en la sociedad, ¿no? Y una respuesta internacional, como el profesor Ulrich Beck nos dijo efectivamente, que él dice que la criminalidad siempre ha existido, pero su aparición a nivel internacional nos condiciona a vivir en una sociedad de riesgo, ¿no? Entonces, si vivimos en una sociedad de riesgo, nuestra legislación penal y nuestra legislación procesal se torna global, impredecible, y entonces vivimos en un mundo criminalizado, ¿no? Expresión de Jean-François Garot, que efectivamente también ha diseñado estas expresiones que tienen una honda relevancia de carácter social y cultural, ¿no? Entonces, frente a esta crisis de la violencia, del desarrollo de una criminalidad terrorista, violenta, o en todo caso de un tipo de criminalidad que aún no siendo terrorista incorpora márgenes de incertidumbre e intranquilidad en la sociedad, se diseñan políticas criminales, ¿no? A las cuales se les pone un nombre, por ejemplo, la tolerancia cero, ¿no? En Nueva York. La tolerancia cero, que es una opción político-criminal, una opción de diseño de organización social, propone la idea de una comunidad limpia, ordenada, respetuosa de la ley, evitar la difusión aún de las faltas, las transgresiones y violaciones de normas que no tienen consecuencias graves, pero que como la tolerancia cero quiere decir eso, no debemos nosotros tolerar una conducta por mediana desigualdad social, porque esa es una expresión que mayormente puede difundirse a un tipo de criminalidad más violenta, ¿no? Entonces, en la tolerancia cero se adoptan medidas de seguridad asentadas en la idea de peligro, ¿no? Por razones cuestionables muchas veces, como por ejemplo por el color de piel, ¿no? Los latinoamericanos, los fenómenos de la inmigración actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O por vivir en lugares determinados en que se considera que son zonas violentas. Ustedes que son de Lambayeque deben conocer cuáles son las zonas peligrosas. Por ejemplo, bueno, acá los que vivimos en Lima y Callao conocemos la Huerta Perdida, los barracones, etcétera, ¿no? Pero no todas las personas que viven ahí eh, tienen que ser criminales, ¿no? Entonces, o porque se procede de un país determinado. Lamentablemente, por ejemplo, si eres venezolano,
Efectivamente hay una presunción porque corresponde a un estatus social que se deriva de los clichés, las etiquetas y generan desconcierto, desconfianza entre los ciudadanos, ¿no? Y entonces se legitima una política discriminatoria y violenta, ¿no? Como dice la profesora Silvia Barona, en aras de la seguridad preferimos la prevención, ¿no? Entonces, estamos viendo que el Estado ante estos fenómenos de criminalidad contemporánea tiene algunas fórmulas que emplea. Hemos hablado de la tolerancia cero. Otros profesores han hablado de la justicia actuarial, ¿no? La justicia actuarial es una expresión de la postura para enfrentar delitos mediante mecanismos de política criminal. Fue desarrollada por los profesores Malcolm Felly, profesor de la Universidad de California, y Jonathan Simon, profesor asociado de la Universidad de Miami. Surge como parte de una propuesta integral de políticas públicas enmarcadas dentro del discurso de nueva penología. Entonces, si nosotros vamos a hacer un código con los criterios históricos del pasado, vamos a estar desactualizados, nos vamos a limitar a hacer una legislación que no tenga una respuesta, digamos, acorde con el desarrollo de la criminalidad contemporánea. Y por eso hay que conocer, por lo menos, no necesariamente trasplantarlos acríticamente, pero sí conocerlos, ¿no? Porque esto implica la reconfiguración de los conceptos tradicionales, ¿no? Se refiere a una agrupación y clasificación de estudios estadísticos para identificar cuáles son los sectores más difíciles y peligrosos de controlar. Entonces, generar diferentes mecanismos y estrategias destinadas a gestionar y controlar racionalmente, digamos, los ámbitos de conflictividad social. Y su meta no es eliminar el delito, porque el delito es imposible de eliminar totalmente, sino hacerlo tolerable a través de una coordinación sistemática, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, el proceso penal está diseñado como una política pública y resulta un mecanismo de gestión, porque uno de los problemas más difíciles que hemos tenido ha sido justamente, digamos, la gestión. Una cosa es diseñar la norma y otra cosa es gestionar el proceso, ¿no? Esta desesperación, esta preocupación, esta zozobra de las sociedades hace pues que efectivamente se ensayen también otros modelos, ¿no? Como las medidas dispuestas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, ¿no? Presidente de El Salvador desde junio de 2019, ¿no? Y efectivamente Bukele, digamos, ha sido sumamente activo, digamos, y un poco menos preocupado por los derechos fundamentales de los investigados, pero sí de los ciudadanos, ¿no? Y ha, digamos, incurrido algunos excesos, ¿no? Como la sanción penal para los medios que difunden mensajes, la realización de audiencias masivas, el encarcelamiento de 74.000 detenidos sin pruebas concretas, y él considera que más le preocupa, digamos, los derechos fundamentales de los ciudadanos de vivir en paz, y él está más preocupado, ¿no?, por las víctimas que por los delincuentes, ¿no? En enero de 2023, el gobierno brindó estadística para advertir que el país había pasado, digamos, a ser el país más seguro de la región después de haber sido el país más inseguro, ¿no? Entonces, lo que sucede es que según las investigaciones realizadas, por ejemplo, por Lemus y sus colegas, las zonas antiguamente controladas por los maras, Salvatrucha, Barrio 18, ahora son más seguros y los habitantes ya no son víctimas de los actos de estas pandillas.
Sin embargo, los pandilleros han sido encarcelados en su mayoría sin las debidas garantías. Pero el presidente Bukele ha sido reelecto y tiene una aceptación de cerca del 90%, ¿no? Entonces, esto implica que se entrega prácticamente un poder absoluto al Estado. Y, digamos, los que son víctimas de la violencia en nuestros países, a veces se ven predispuestos a utilizar o a sugerir el empleo, digamos, de estas políticas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, conocer con mayor profundidad estos aspectos para poder diseñar un nuevo proceso para nuestro país, ¿no? Porque tal como dice la profesora Silvia Barona Villar, profesora de la Universidad de Valencia, desgraciadamente vivimos en una permanente emergencia, adoptando políticas de excepción como un cauce absolutamente normal de legislar, ¿no? Las leyes del miedo para una sociedad aterrada que quiere seguridad. Porque efectivamente asistimos a un fenómeno de inflación penal, el poder punitivo es absoluto, se ha generado una fascinación del derecho penal que justifica el castigo como necesidad. Entonces, eso es lo que dice Silvia Barona, y gran parte de sus afirmaciones las podemos asumir que ocurren en nuestro país, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hay fenómenos como la criminalidad organizada, ¿no? Esta criminalidad organizada ha implicado la flexibilización de los derechos fundamentales para enfrentar al enemigo. Antes eran investigados, procesados, acusados, ahora pueden llamarse enemigos. No, los procesos por criminalidad organizada explican el tratamiento especialmente aflictivo para los investigados de naturaleza violenta y peligrosa en el delito. Sin embargo, en el Perú se ha distorsionado la aplicación y la formulación normativa de la criminalidad organizada, ¿no? Y entonces han habido muchos excesos y ha tenido que modificarse las normas, ¿no? Es así que se ha dicho que el Congreso ha dado una serie de normas para darle precisión en qué casos podemos estar ante una criminalidad organizada en función al elemento temporal, teleológico, funcional y estructural. Y ha sido un gran debate, digamos, en los tiempos actuales, si estas leyes de criminalidad organizada que han sido precisadas son un instrumento de la impunidad, porque desafortunadamente muchos de los comentarios están relacionados por conflictos de poder o por una ideologización que aleja, digamos, a las opiniones de ser conceptos totalmente neutrales y académicos como es el que nosotros debemos formular para hacer un aporte significativo, ¿no? Para nuestro país. Actualmente nuestro país se enfrenta a numerosos casos de criminalidad altamente violenta vinculada al sicariato, a las extorsiones, a los asesinatos que generan terror, zozobra, ¿no? Y entonces estos hechos han ocasionado que nuestros legisladores, nuestros académicos, traten de formular nuevos diseños normativos en los cuales existe una terminología a veces desvinculada de la naturaleza conceptual, ¿no? Por ejemplo, terrorismo urbano, ¿no? Terrorismo sistemático, etcétera, ¿no? Y entonces se ha incorporado, por ejemplo, la criminalidad sistemática mediante el artículo 318b en el Código Penal
por ley 32446 del 22 de septiembre del 2022, que ha sido sumamente criticado. La ley 32446 del 22 de septiembre del 2025, justamente como me corrige acá Josué, que conoce este material muchísimo más que yo, debido a que le he dedicado más tiempo y a su juventud, ¿no? Entonces, en el delito de criminalidad sistemática se menciona, digamos, la utilización de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos, otros de características similares, y que se emplea en delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado, robo agravado. Y entonces, además, que el componente que le da gravedad es que se crea zozobra o terror en la población mediante estos delitos, ¿no? Y la pena máxima de cadena perpetua, ¿no? Ustedes comprenderán que ha sido el problema de la inseguridad, ¿no? Lo que ha motivado que los congresistas expongan los principales motivos por los cuales se han diseñado estos tipos penales, ¿no? Y primero, la inseguridad, la amenaza a la seguridad nacional, han tenido como mención la ley patriótica, como decíamos, que posterior a lo de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, y en algunos casos se ha inspirado en la legislación de El Salvador, ¿no? Durante el gobierno del presidente actual, Nayib Bukele. Y entonces, naturalmente que no todos están de acuerdo sobre la terminología, la formulación típica de estos tipos penales, y por ejemplo el profesor Lamas Pucio apuntó críticamente que el delito debió mantenerse bajo su primera denominación, ¿no? Porque lo que se sanciona no es una criminalidad o delincuencia sistemática, sino el uso de la violencia para intimidar a la población. Y en consecuencia, no todas, no todas las posturas académicas están de acuerdo con respaldar, digamos, estas normas del Congreso. Hay algunos que los autorizan totalmente y algunos que están totalmente de acuerdo. Yo creo que el nivel en que se deben mantener nuestras preocupaciones es de tener una neutralidad, si esto es posible, pero hacer lo posible para que nosotros ayudemos a esclarecer analíticamente el tema, proporcionando a nuestros ciudadanos los componentes epistemológicos adecuados para que conozcan el tema, ese tema que tanto les concierne. Bueno, vamos a hacer un break de 10 minutos, a partir del cual nos ocuparemos de la segunda parte. Muchas gracias.